La atenuación puede ser entendida como mitigación, debilitamiento, disminución. Pero en el lenguaje, y según la RAE, se refiere a la expresión en la que el hablante, sin decir todo lo que quiere expresar, hace comprender su intención y se realiza generalmente negando lo contrario de lo que se desea afirmar. Decir, pero no decir. Afirmar, pero no cumplir. La actitud de los hablantes en el uso del castellano literalmente dice mucho. Los chilenos y chilenas somos indirectos, oblicuos, evasivos. Casi todo lo expresamos atenuadamente. Y ese modo, que se parece bastante a la cortesía, es ante todo una distancia. La atenuación, que existe en todas las culturas, ayuda a enmascarar sentimientos, creencias, modos de ser o disposiciones a incumplir las normas. Y se manifiesta a través de eufemismos, tabúes, diminutivos, perífrasis verbales y lítotes. Y acabo de cometer una atenuación mientras leía, de hecho, de manera inconsciente. Ya la vamos a precisar. Bueno, recursos todos, los eufemismos, tabúes, diminutivos, perífrasis verbales y lítotes, que nos permiten la simulación y funcionan como una protección, un alejamiento metafórico ante lo que sentimos nos pueda dañar. Porque así como para sobrevivir está la huida, en el lenguaje está la evasiva, el silencio, y cuando no es posible, la atenuación. En el libro Cómo hablamos cuando hablamos, la atenuación en el castellano de Chile, la lingüista Juana Puga consigna décadas de investigación sobre la atenuación del hablante chileno respecto al hablante español. Mediante numerosos ejemplos nos muestra las diferencias en la comunicación, de trato, de actitud entre peninsulares y latinoamericanos, donde los primeros suelen ser más directos y claros y los segundos nos andamos con rodeos y somos más confusos, porque como recuerda la autora, atenuación y ambigüedad son prácticamente sinónimas. Y ahora sí, luego de esta muy larga introducción, presento a nuestra invitada de Frecuencia Literaria de esta tarde, Juana Puga, doctora en Filología Española por la Universidad de Valencia, magíster en Antropología por la Universidad Austral de Chile, escritora de los poemarios El cautivo y Aral, realizadora de los documentales Gonzalo Rojas, La casa, el fuego, el río, y también Mariano Puga, 50 años de sacerdocio en Chile. Y junto a Roberto Neri y Gabriela Urrutia, Curiñanco a tres voces. Y hoy nos convoca este libro que le tenía muchas ganas también, Cómo hablamos cuando hablamos, la atenuación, ya lo decía, en el castellano de Chile, publicado por la querida editorial Seibo Ediciones. Juana, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Daniela. ¿Cómo está ahí? Linda presentación. Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí de nuevo. Eso, estuvimos hablando en un capítulo anterior, no hace tanto, pero ya el 2025. Exacto. Sobre el libro de tu abuelo, ¿no? Uh-huh. de Sergio Larraín. Y a propósito de esa conversación, y nombrando tus libros, yo me quedé como muy colgada con un término que no había escuchado nunca, pero que ya había evidenciado en su modo, sobre todo cuando yo trataba de diferenciarme de ese modo poco asertivo de los chilenos, ¿no? Que es la atenuación. Y por eso quise invitarte y disfruté mucho tu libro, que es del 2013, tengo entendido, más o menos, ¿no? Sí. Ya vamos a hablar de las ediciones también, de los ejemplos o la segunda parte. ¿Cómo llegaste como filóloga también a detenerte en esta comparación también para hablar finalmente de una idiosincrasia, de una forma de relacionarnos? Exacto. Muy buena pregunta. Bueno, en el origen está todo. Yo estudié mi doctorado en filología en la Universidad de Valencia entre el año 92 y 95, y cuando llegué a España, en un mundo que era bastante distinto al nuestro, porque no habían todos los medios, no existía el WhatsApp, no había tanta comunicación, me chocó mucho la forma en que esta diferencia de los españoles con los chilenos, percibía a los españoles como muy directos, que hablaban mucho más fuerte, en clases se interrumpían, uno podía estar con la mano levantada toda la tarde y nadie te daba la palabra, etc. Y yo pensé que este era un fenómeno que debía ser estudiado. Y para eso servía el hecho de que yo soy chilena, entonces tenía la variedad de mi lengua que vive en mí y podía compararlo con lo que estaba percibiendo y con lo que estaba viendo en el castellano de España y de Valencia.
Ese fue el origen de la tesis. ¿Y qué te parecían esos testimonios que tú también levantas en tu libro de personas chilenas o latinos, a veces pueden ser peruanos, mexicanos, estando allá en España, que veían cierta rudeza en los españoles? ¿A ti te parecía también que era justa esa apreciación, ese adjetivo? ¿O más bien tú decías, no, me encantaría, por decirte, ser como los españoles, más directo, no estar pidiendo permiso por todo o perdón por todo? Mira, hubo ambas, o sea, sentí ambas cosas. Al principio, evidentemente, estaba como, percibía que había un choque cultural, porque yo realmente me chocaba la manera en que los españoles eran tan directos y todo, pero poco a poco, estuve en España 5, casi 6 años, fui percibiendo el valor que tiene el ser más directo, el ser menos equívoco, uno sabe mucho mejor a qué atenerse, las cosas es más simple, ¿no? es más sano psicológicamente, digamos. Lo percibí así. Y bueno, los españoles, yo al principio cuando estaba en España pensaba que no quería estar mucho con chilenos ni latinoamericanos para tener una experiencia lo más local posible, pero al mes ya eran todos mis amigos, o muchos de ellos, también tenía amigos españoles, por cierto, eran venezolanos, mexicanos, peruanos, porque nos convoca este fenómeno que es común, no solo al castellano de Chile, sino que al castellano de América, a diferencia de... Eso, te estaba escuchando y algo que a lo mejor no es una idea que tú presentas en tu libro, pero sí hablas de jerarquías, de verticalidad y por supuesto también no solo de la estratificación social tan marcada que hay, sobre todo en nuestra región y en Chile en particular, pero si pensamos en Perú, México y Chile, que son 3 países bastante cercanos incluso, no solo geográficamente, sino algunas cosas culturalmente y en el habla, aunque tengan distintas palabras, pero es una forma, hay algo de una percepción quizás, pensando mientras habla, en que los latinoamericanos nos diferenciamos en este castellano, dentro de todas las razones, por el español o castellano peninsular, era finalmente el habla del que vino a dominarnos. Claro, entonces esa dureza, sí, esa violencia, veíamos una violencia en su habla, nos tuvimos que diferenciar y ser más corteses. Sí, y también no solo diferenciar, sino que defender también. Exacto. Yo creo que, bueno, Larraín lo dice, ¿no?, en su prólogo. El prólogo, aquí lo tengo. Claro. Habla de justamente de cómo se enmascara, cómo la atenuación sirve para enmascarar. Por ejemplo, cuando llegaban las leyes desde España, en la época de la colonia, existía el término, la expresión, ¿cómo era? Se toma, pero no se cumple, ¿no? Se acata, claro, aquí lo tengo. La atenuación de nuestro idioma facilita la simulación, dice Jorge Larraín, referido al cumplimiento de las normas. Si van contra nuestros intereses, se acatan solo formalmente, pero no se cumplen. Eso decía, claro, y ahí el ejemplo de la colonia con los indígenas que fueron obligados a convertirse al catolicismo, y algunos de ellos, para salvar la vida, acataron formalmente la nueva religión, pero secretamente continuaron practicando la propia. Uno de los ejemplos que otorga Jorge Larraín en el prólogo de tu libro. Exactamente. Sí. Juana, de hecho, bueno, este libro, que es muy interesante, tiene una parte dedicada a los ejemplos y su continuidad en otras ediciones o publicaciones. En la segunda parte del programa nos vamos a detener en eso. Y las primeras 2 partes son fundamentos teóricos de la atenuación, cuál es la razón de su existencia en el lenguaje, nos vamos a detener en algunos principios. Luego, cómo funciona, y en el tercer capítulo, gran parte, se ilustran, ¿no?, distintos ejemplos del castellano de Chile con su diferencia, como tú bien señalas, del español peninsular. Pero antes, en lo teórico, quiero hablar, cuando yo rescataba todas estas ideas de la introducción, por supuesto, de tu libro, la cercanía o la sinonimia incluso entre atenuación y ambigüedad, el tema de la distancia y el tema de la cortesía. Y venía pensando y escuchando un podcast donde sacaban unos términos y dije, ¿y esto será atenuación? Se lo voy a preguntar a Juana. Cuando hablamos vamos a tener la cortesía, pero de la discreción, del tino, de la deshonestidad, porque a propósito también de los eufemismos, de la cobardía o coraje,
se acercan también por atracción o por rechazo a la atenuación? Sí, o sea, yo creo que has mencionado cosas que evidentemente están súper vinculadas con la atenuación, pero para hablar de la atenuación lingüística hay que ver los contextos, o sea, el uso en su contexto, en su momento, en cuándo se da, ¿no? Porque cuando está hablando de atenuación hay que preguntarse, bueno, ¿qué se está atenuando? ¿Por qué se está atenuando? ¿Y con quién? ¿Y con quién? Claro. Entonces, no siempre la cortesía, ya que lo mencionaste, la cortesía y la atenuación no son sinónimos. O sea, evidentemente la atenuación recurre a mucho, la cortesía recurre mucho a la atenuación para manifestarse como cortesía, pero muchas veces la cortesía no es atenuada o viceversa. Por ejemplo, cuando, no sé, pues cuando en Chile somos tan atenuados que de repente no somos capaces de ser más asertivos y eso es incómodo. Por ejemplo, si uno va a pedir un libro a una librería y te dicen, no, vuelva la próxima semana, ahí seguramente va a estar. Uno que es chileno sabe que probablemente no esté, que mejor llame porque va a perder el viaje. O no vas a volver también. O no vuelves directamente. Sí, dices voy a venir, pero no. Pero eso no tiene nada de cortés, ¿te fijas? O por ejemplo, cuando, no sé, me pasó que postulé a un trabajo y me mandaron una carta y me dijeron, mira, Juana, tu currículum es muy interesante, pero bueno, falta la parte práctica. En ninguna parte dicen que no me van a llamar ni nada. Y estamos conversando, no sé qué, y queda todo en el aire. Y al final, evidentemente, no me dieron el cargo. Uno lo sospecha porque uno es chileno y puede leer esto, pero eso no tiene nada de cortés. O sea, te quedas esperando. En cambio, hay una amiga española que joven, digamos, que trabajó en España y que iba dice, por ejemplo, en España hay una, aunque se le cuela el cómo, escucha el cómo. Sí. En España hay como una cuestión mucho más directa con el lenguaje. Ella era diseñadora. No hay ningún problema. Tú llegás y decís exactamente lo que querís. Es como mucho más claro. Exacto, ¿Ya? es como mucho. Es como mucho. Claro. Ya vamos a hablar de esas atenuaciones que estábamos sacando a colación, que están parte de nuestra conversa y que a mí se me coló también cuando estaba leyendo la intro, porque me equivoqué y dije, pedí perdón. Y esas cosas y a mí me pasa mucho, no sé si te pasa a ti, cuando hay que pedir algo. Por ejemplo, dame un cigarro, no sé qué, ¿me podrías, por favor? Exacto. Y tú tienes ejemplos literales justamente en relación a eso. O perdón, me podrías... Exacto, perdón, ¿me podrías, por favor, dar un cigarro? Yo te lo devuelvo después, qué sé yo. Me podrías pasar la sal. Exacto. Y con un tono de voz bajito. Sí, muy bajito. Como... Y ya que hablas de eso, qué bonito, porque también aquí tú rescatas una cuña del tema del volumen de la voz que mencionaba José Santos González Vera, el Premio Nacional de Literatura, sobre nuestro volumen de voz. Y él dice, y tú rescatas, creo que el año 63, ¿no? Aquí en esta cita. El chileno no emplea toda su voz y quisiera no decir sino las palabras justas. Tiende la síntesis, aunque a menudo no lo consiga. Lo que dice es para sus auditores inmediatos. Solo por excepción, sin que sea visto, habla al país o al continente. Esto tiene que ver con literalmente el volumen de voz. Pero aquí habla de la síntesis y la atenuación o la perífrasis verbal no es justamente lo contrario a la síntesis, darse vuelta. Exactamente, claro, sí, es cierto. Sí, muchas veces la atenuación recarga el lenguaje, el enunciado, digamos, de palabras vanas, de palabras que no van al grano y queda mucho menos sintético el mensaje, obviamente. Los diminutivos y los eufemismos, quizás, y sobre todo con las partes del cuerpo o temas tabúes, son algo que advertimos y que incluso nos autocriticamos las y los chilenos, pero lo tenemos muy internalizado. Y llama la atención sobre todo a nuestros hermanos argentinos, que al igual que los españoles, son mucho más directos y no andan achicando las cosas. Aunque ¿no? hay que decir que en ¿Sí? Argentina los porteños son muy directos. Sí, no todos. Pero sí. no todos. Es cierto, claro. Sí, los cordobeses son distintos, son otras cosas. Es cierto. Pero pensemos, exacto, en el porteño, que siempre también se ríen del cafecito y la cosita chiquitita. Exacto. Y eso está bastante detectado. Entonces, me gustaría ahondar en otras cosas que tú acá pones en evidencia y que no necesariamente nos habíamos dado cuenta. A propósito, el uno.
no, es que uno ya no está en edad para hacer estas cosas. Yo te estoy hablando de mi experiencia y te digo Exacto. uno. Sí. Esa distancia, ¿no? Con el yo. Y hacerlo también general en nosotros. Y el sé, que es ambiguo. Hablemos de esos casos. Bueno, el uno, por ejemplo, es evidente que está hablando de ti misma cuando en vez de decir uno, dice una. Exacto. Que es un error, ponerle lo pones como femenino. Sí, cuando uno era chica no sabía cómo enfrentar estos problemas, por ejemplo, y estaba hablando de ti misma, ¿no? No de uno en general. Claro, el uno es neutro y no tiene género, digamos. ¿No se puede usar una? ¿Es malo? ¿Está equivocado? O sea, no es claro. No es, mira, no tenía idea. Claro. Porque ahora se usa harto por el empoderamiento también evidentemente, de la paridad de género en el verbo. No se dice una. Sí, no. Respecto a uno mismo, no. No, pues. El uno es neutro y es lo que corresponde tanto a femeninos como a masculinos. Interesante, lo voy a corregir inmediatamente ya. Entonces, pero cuando uno dice esto mismo, uno se equivocó y le puso género a una palabra, pero estoy hablando de mí. Exacto. ¿Qué hay detrás de eso, en esa atenuación? Hay que ver el contexto, ¿no? Hay algunos ejemplos ahí en el libro. Hay que ver el contexto. ¿Qué está atenuando? La dificultad de revelar que tú te equivocaste, que tú cometiste un error, o la dificultad de manifestar que tienes una determinada característica. Por eso hay que verlo como contextualizado, digamos. Pero sí, lo que estás haciendo es tomar, tú misma lo dijiste, Daniela, porque veo que te leíste el libro. Por supuesto. Ya te lo sabes mejor que yo. No, que lo leíste obvio, pero te lo leíste muy a conciencia. Que lo que estás haciendo es tomar distancia. En realidad yo hice 2 tesis, no me di cuenta de que estaba haciendo 2 tesis. Por un lado estaba tomando la atenuación y como fenómeno, como categoría pragmática, y por otro lado lo estaba aplicando al castellano de Chile. Entonces, cuando estoy armando el modelo, hablo de la atenuación que tú también mencionaste como distancia. Entonces, el hablante toma distancia de sí mismo, elude hablar de sí mismo. Muchas veces, en vez de decir yo, dice una, por ejemplo, o uno, o en vez o dice se piensa que, en vez de decir yo pienso que, se piensa, se cree, queda todo más vago y tú te comprometes menos con lo que estás diciendo. Después tomas distancia del interlocutor por medio de los tratamientos. En ese caso, el tratamiento de usted, que también estaba mucho más generalizado en Chile que en España, en aquella época al menos, hace una distancia con el interlocutor, el tratamiento de usted, que en Chile es súper interesante, porque uno no solo trata de usted a la persona que tiene mayor jerarquía, cierta autoridad, sino que también trata de usted al jardinero. Sí. O si te ahí está la distancia. Exactamente, o si te subes a una micro, usted vas a tratar de usted al chofer, a quien no conoce. Entonces, bueno, ahí están los tratamientos, que por supuesto también puede ser el doctor, señor. En México les gusta mucho, ¿no? Licenciado y ese tipo de... Claro, también... No, y después tenemos la atenuación, o sea, la distancia en relación al tema tratado. Y ahí tienes tú todo lo que has estado mencionando, los eufemismos, los diminutivos, las perífrasis verbales, que son darle vuelta al verbo, me voy yendo en vez de me voy. Sí, genial. Por ejemplo, el español, cuando un español... a mí me invitaron a una reunión social en España, entonces, cuando me quería ir, o sea, cuando alguien se quiere retirar, dice me voy. Punto. Y el de anfitrión te contesta porque quieres. Y uno recibe eso como una puñalada, pero después, investigando y preguntando, lo que eso significa, yo estoy feliz contigo aquí, pero si tú tienes otras cosas que hacer y te tienes que ir, adelante, digamos. Exacto.
Pero en cambio en Chile, ¿cómo hacemos para cuando te quieres ir? Me voy yendo y espero que me digan, no, quédate un ratito más. Ese es el punto, ¿no? Yo lo llamo una negociación de la partida. Sí. Y si te sueltan al tiro, uno se pone a pensar, quizás quiere que me vaya hace 3 horas. Digamos. Uno se siente, como se dice también. Exactamente, uno se siente. Sí, Exactamente. ofendida al menos, o no querida, no necesitada. Otro ejemplo que tú das justamente entre el hablante peninsular o español y el chileno o chilena tiene relación con pedir permiso. ¿Me dejas al pasar? Que suena súper bruto para uno, en una micro, ¿no? O en el metro, que siempre está lleno. Me dejas, diría un español, tú aquí nos das el ejemplo. Y el chileno, y me encantó porque pusiste no solo permiso, sino permi, perdón. Que es muy típico. Incluso, imagínate, decir permiso, me encima permi. Y ahí viene, me deja pasar o disculpa, si es que es a una persona joven y uno cree que puede tutearla, disculpa, me dais permiso, qué sé yo. Súper así como achicado, ¿no? No quiero hacer una mala palabra en esta linda radio universitaria, pero finalmente, claro, uno se presenta disminuido, apocado. Esa era la palabra, claro. Apocado. Entonces claro. La atenuación y el apocamiento, como se señala, mira, lo dije, juro que es muy universal este término, tienen bastante relación. Claro. En ese sentido de lo que estamos hablando ahora. Claro. Y también ahí la cortesía. Total. Porque también hay un autor que dice que el español está más centrado en sí mismo y el chileno es más deferente. El latinoamericano en general está más preocupado del otro. De su interlocutor, claro, le da más espacio, exacto, más margen. Más espacio. Exacto. Más espacio para rebatirlo, más espacio para contradecirlo. Exacto. ¿No? Por ejemplo, cuando hablo de las interrogaciones finales, por ejemplo, cuando uno dice, está lindo el día, ¿no? Sí. Ese no final interrogativo da pie para que el interlocutor diga, no, a mí no me parece que está tan lindo, ¿no? O sea... Y él usaste también. ¿Y él, no quieres ir? ¿No vas a venir a mi fiesta? Ese también es súper interesante, porque en vez de invitar o de preguntar, tú no me llevarías al metro y pones el no, como dándole al tiro la posibilidad al interlocutor de decir no. Exacto. Ándate, tómate un Uber, pero claro, yo no puedo. Exacto. Claro. No, es genial. Bueno, y todos los oxímoron también, estas contradicciones, un poquito mucho. Ya vamos a hablar de esos ejemplos muy significativos de nuestra idiosincrasia, de la forma en también que nos tratamos y bueno, de todas las jerarquías también que establecemos cuando nos sentimos apocados a propósito de la atenuación. Vamos a seguir conversando con nuestra invitada, la autora, en esta ocasión como lingüista, Juana Puga, sobre su interesante libro, que además lo pueden encontrar por Seibo. ¿Se encuentra todavía o no? Porque tú me lo tuviste que llevar. Sí, está. Bueno, vamos a después contar dónde lo pueden encontrar. Cómo hablamos cuando hablamos y que tiene, por un lado, la atenuación, que es el que nos convoca hoy en el castellano de Chile, y, digamos, su segunda parte, que son los 703 ejemplos de atenuación en el castellano de Chile. Vamos a la música y ya regresamos con ejemplos y además con un regalito que nos trae Juana para ilustrar. Estamos de regreso con nuestra invitada, la filóloga en España, acá se usa más lingüista, me decía ella, Juana Puga, sobre su libro ¿Cómo hablamos cuando hablamos? La atenuación en el castellano de Chile, que tiene también su segunda parte y ha publicado, en este caso, ambas, ¿no? Publicaciones, valga la redundancia, Seibo, en la colección Sociedad. Y es bien genial cuando uno ve también todos los contenidos, ejemplos, por supuesto también lo teórico. En los ejemplos hay periodistas, que son personas que manejan muy bien, por cierto, el idioma. Podríamos decir que es una versión también más o menos culta del idioma castellano, pero aún así se nos arranca a todos estas atenuaciones propias del chileno. Estuvimos hablando ahí del C, del uno, que uno se aleja, ahí está, literal, del emisor, de nuestro propio yo, la alternancia ahí del pronombre personal, y también algunas oraciones impersonales reflejas, como señalábamos. ¿Cómo se sabe? Esto no llegó a durar ni una década. Y cuando se piensa demasiado en... Solo quiero nombrar un contenido muy interesante
que está en tu libro, tú rescatas las visiones, el trabajo del psicólogo Jorge Gysi y de la reconocida también antropóloga Sonia Montesino. Y ambos coinciden, dices tú, Juana, que hay una necesidad urgente en nuestro país, y que se mantiene aún, ¿no? Y de América, de asumir nuestra identidad mestiza. Y se nos cuela también el racismo, el clasismo, la discriminación en el lenguaje. Esto de frases como va a tener que quitársenos un poco lo indio, por ejemplo. Un poco. Un poco, exacto, lo indio. También esto de con las clases sociales, otra expresión. Tampoco me gustaría que mi niñita fuera a escuchar a los niñitos que van a venir seguramente de otras poblaciones que no son muy buenas, ¿ves? ¿Ah? Eso lo hemos escuchado tanto. Y por otro lado, esto me encantó este ejemplo, la valoración positiva del europeo y el menosprecio a lo nacional. Y acá hay un extracto de lo dicho en tu libro por las periodistas Romero y Torres en relación a los atributos de Simón Bolívar, que es un escrito, una defensa que hacen ella ante lo que entonces consideraron un acto vejatorio que hizo el artista visual, el pintor chileno radicado en Australia, quien conozco personalmente, Juan Domingo Dávila, que es esta imagen, ¿no?, donde para algunos profana, cuando lo pone con pechuga, con pechos en versión culta, a propósito, o tetas podría decir en España, tetas directamente, ¿no? Sobre un caballo, a este prócer latinoamericano, ¿no? Simón Bolívar, y con aspecto además muy mestizo, e incluso muy parecido a lo que podría ser la versión del roto chileno. Uh-huh. Y acá sobre Bolívar, ellas rescatan y destacan su origen aristócrata, el hecho que sea rico, blanco y educado en Europa, y tratan a Dávila, al pintor, como un pintorcillo, ¿no? Que les da el pago de Chile, retratando entonces a Bolívar de pechugón y con el dedo en el ristre, en un gesto que dice las periodistas no vale la pena calificar. Y esto está muy presente también en nuestro vocabulario, así como los tabúes y eufemismos en torno al cuerpo, ya lo decíamos, no decíamos teta, más bien pechuga, no sé, pechos, otros, o ¿no? Enfermarse, que lo mencionaste. Enfermarse, sí, que mi tata me retaba tanto, ¿no? Que médico, además ginecólogo, porque uno decía, no, es que me enfermé, tata, no me quiero bañar en la piscina, lo que fuera, pero ¿cómo? En vez de hablar de menstruación. ¿La regla es también un eufemismo o tengo idea? No lo veo tan eufemístico, no. Como enfermarse. Como enfermarse, claro. Sí. Que además, bueno, hacer pipí en vez de orinar, el ni cagando, ¿no? Muy chileno, que viene de hacer y querer, hacer caca y querer caca. En fin, puras cosas muy interesantes. Y este trabajo no lo había visto nunca, querida Juana Puga. ¿Cómo está el trabajo acá en Chile respecto a la atenuación dentro de los lingüistas o filólogos y sobre todo en España? ¿Y cómo ha sido tu trabajo? ¿Cómo ha sido el reconocimiento de tu trabajo? Bueno, este trabajo, la atenuación, está muy de moda en lingüística a nivel... ¿Hoy? Sí, hoy. No solo en España hay muchos estudios sobre la atenuación, pero también en comparación con otros idiomas, porque, como menciono en mi tesis, como me di cuenta desde el principio, este es un universal lingüístico, lo cual tú misma mencionaste, y la atenuación se da en todos los lenguajes, en todos los idiomas, en determinadas situaciones. Por ejemplo, si a alguien le corresponde, le tiene la tarea de comunicarle a una amiga que se le murió alguien muy querido, obviamente va a buscar la manera más suave de decirlo, no se lo va a decir por teléfono directamente. Pero si aquí comienza un incendio, yo te voy a decir, Daniela, fuego, corre, puro imperativo, sin ninguna atenuación, porque no hay tiempo para eso. Exacto, exacto. Y eso ocurre en cualquier lengua, pero la atenuación es un fenómeno muy cultural y varía la cantidad o sea, cuánto necesitamos la atenuación para expresarnos. Y eso es lo interesante. A mí me interesaba, cuando empecé este estudio, no quedarme en ejemplos puntuales, sino que justamente dar cuenta de una actitud diferente del chileno y del español. Y entonces ahora se ha estudiado muchísimo la atenuación. Pero tú fuiste una de las precursoras, Juana. Si no, la precursora. Yo fui la precursora, sí. ¿Cuánto tiempo atrás estamos hablando? Estoy hablando, yo hice mi tesis entre el 92 y el 96. Antes de que yo publicara mi tesis, que ya estaba empastada y entregada en la biblioteca el año 95, apareció un artículo de Antonio Briz
que era un miembro del tribunal de mi tesis, un profesor de la universidad, en que habla, un artículo en el que habla de la atenuación como categoría pragmática. Y posteriormente una discípula de él, Marta Albelda, habla profusamente de la atenuación y siempre citan a Brice y ellos mismos, como que yo he ido desapareciendo un poco del escenario. Me citan, pero hay muchos, yo tengo varios artículos que no se conocen. Este mismo libro, que es un intento por hacer una... Los 703 ejemplos de atenuación en castellano en Chile. Y que tiene un nuevo modelo de la atenuación más moderno, tampoco se conoce. Y entonces, ahora estuve en Colombia hablando de la atenuación en la Universidad de Antioquia y hablé de la atenuación como una experiencia de vida, porque eso fue lo que me llevó a mí a concebir el modelo, como estamos hablando, ¿no? Y eso lo hace muy, muy rico, digamos, ¿no? Más allá de los detalles, de cuáles sean los recursos, yo creo que aunque haya recursos que desaparezcan, siempre va a haber nuevos recursos para cubrir esta necesidad que tenemos de no decir las cosas directamente. Estaba pensando un ejemplo muy prosaico, ¿no? La vida misma, un español o una española con un chileno o una chilena, da lo mismo, incluso en las variantes, ¿no? Siendo pareja con la importancia de la atenuación en la comunicación del día a día, cotidiana, pero también íntima, ¿no? Donde también puede modificarse porque la distancia debiese desaparecer en un vínculo íntimo. Pero hay choques culturales que pueden generar mucha confusión, sí, mucho conflicto. Bueno, y de hecho los españoles en esa época, porque el tiempo ha pasado también, pero yo les preguntaba a algunos de ellos cómo sienten ustedes que nosotros hablamos el castellano, cómo lo perciben a través de mi propio castellano y de los latinos que conocían. Y una señora que era como mi madre en España, la Luchi, que tenía 85 años, me decía, es que no llegáis. Y yo lo encontraba total la explicación. Buenísimo. Como que no llegamos, no damos con el... No de hecho está tu libro, recuerdo haberlo leído, sí. Exacto. Y ahora tú haces el gesto, se me completa más. Exactamente. Sí. Buenísimo. Bueno, Juana, tú nos trajiste unos ejemplos. Exacto. Nosotros estábamos por radio acá, la 94.5, esto queda en Spotify, todos los capítulos de Frecuencia Literaria, pero también el registro queda en YouTube. Y vamos a ver y a escuchar unos ejemplos de unos diálogos o unas situaciones donde hay muchas atenuaciones que tú después nos vas a comentar. ¿Te parece? Me parece. Corre video. A servirte un pequeño almuerzo, que por ahí las cocineras la tienen ya más o menos preparada. Eso de pequeño está por verse. Entre comillas. Y ojalá que no sea pequeño. Eso, por eso te estoy diciendo, viejo pelado. No parece, ¿no? ¿Qué fue lo que te dijo la doctora? ¿Qué te dijo la doctora de la piel? Que no me pintara. ¿Y? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Ya, pues, mamita. Sí, mamita. Mamita, que te da que socorrer cuando estés toda colorada. ¿Qué estábamos viendo entonces y escuchando ahí? Vamos con el primer ejemplo donde además hay un familiar tuyo muy conocido, Juana, y muy querido como Mariano Puga. Claro, y como Mariano Puga me conocía bien, él sabía de esto de la atenuación. Ahí la atenuación consiste justamente en que la persona que va a ofrecer el asado o la comida dice, en una isla de Chiloé, dice, sí, vamos a invitarlos a un pequeño almuerzo, ¿no? Entonces Mariano dice, eso de pequeño está por verse, y eso causa mucha risa, ¿no? Aquí está el pequeño es la atenuación, ¿no? Exactamente. O sea, llevarlo a algo más chiquitito, algo modesto, por si acaso. Claro, no como... No tengan tanta expectativa, por si acaso. Exactamente, como muy sencilla la persona que lo está ofreciendo, pero el almuerzo, como se ve en el video... Opíparo, era abundante. Exactamente. ¿Qué más? En el segundo ejemplo, la atenuación es un poco más compleja porque aquí se ve un trato indirecto en que la madre está reprochándole a la hija el haberse pintado la cara porque tiene alergia,
pero ella no le dice nada directamente, sino que le dice qué fue lo que te dijo la doctora de la piel. Entonces se lava las manos. Pero lo curioso es que la chica entiende perfectamente que detrás de eso hay un reproche. Y le dice, ay, mami, mamita, no sé qué. Muy bonitos los ejemplos y grabaciones además hechas por la propia autora Juana Puga, así que gracias por compartir también este material que es muy ilustrativo de lo que estamos hablando de la atenuación en el castellano de Chile. Y a propósito del ejemplo de la madre con su niñita y esta delegar esta responsabilidad, la atenuación, y tú presentas muchos ejemplos en el chileno y la chilena, ¿no? La responsabilidad también queda en manos de el otro o el interlocutor, como veíamos con los ejemplos iniciales. Eso habla también harto de nosotros. Sí, exactamente. Sí. Y estas contradicciones del poquito mucho... eso es muy divertido. Hablemos un poquito de eso. Mucho. No será un poquito mucho, sí, la ni exageración. No, claro, pero o es poquito o es mucho, Por eso, pero no será poquito mucho. Pero lo usamos para cuando algo es el colmo o es una exageración. Exactamente. Pero es un oxímoron, es una contradicción. Exactamente. Sí. ¿Podemos otro ejemplo a propósito de este libro que tenemos acá, que ya lo decíamos que es como la segunda parte, 703 ejemplos de la atenuación en el castellano en Chile, que nos puedas compartir, Juana, para también que la gente se haga unas ideas? Hablábamos de el uno como atenuante sustituyendo el yo del habla, que es muy frecuente, del se, y de tantas categorías poco estudiadas y que tú nos das ejemplos. Aquí, bueno, en este libro hay solamente ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, a la hora de la cama. Ya. Le cuento que a la hora de la cama me hace sentir como una diosa, cosa que ninguno de los pendejos de pololos que he tenido antes, que con ninguno me ha pasado. A la hora de la cama. Todos entendemos perfectamente lo que es la hora de la cama. La hora de la cama, eso es muy elegante. Es mejor que decir tiré, me metí con alguien, que también son eufemismos para hablar de relaciones sexuales, del sexo propiamente tal, y acá es a la hora de ir a la cama. Bastante elegante, te voy a decir. ¿Qué más? Ahí no más. Sus chistes son buenos, pero su dicción es ahí no más. Pero dentro de lo que hay, salva. Es bien chileno el humor. Sí. Eso lo dice un chileno. Este es muy simpático. Este habla del alejamiento en lugar de la muerte. Y esto es una carta que nos mandó el director del Departamento de Español cuando yo trabajaba en la Universidad de Concepción. Entonces envió el sí. Estimados colegas, se cumple hoy un año desde el alejamiento de nuestro querido y recordado colega y amigo Enrique Ruggeri. No dice la muerte, no, claro. No dice alejamiento. Pasó a vida mejor, ¿cómo hay una expresión así? A mejor vida, eso exacto. También. O cuando el pésame te dicen eso de, que igual es empático, es dulce, ayudándote a sentir, algo así. ¿No? ¿Hay atenuación ahí o no? Sí. Hay una cortesía, más bien. Sí, hay como una complicidad, ¿no? Sí, hay como una... acompañándote en tu dolor, algo así. Oye, acá también en tu libro, en el primero... Sí, ahí hay varios. El absoluto, ¿cómo usamos el absolutamente acá en Chile? ¿Me prestáis plata? Absolutamente, uno de los ejemplos que tú das. Es curioso. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es, ¿me prestas plata? Me prestas plata, y la persona responde absolutamente. No veo atenuación ahí. Es raro, ¿no? No, pero el uso del absolutamente... ¿No te acuerdas? No. Lo tengo acá, lo voy a buscar, porque me llamó la atención, y yo también uso esa expresión del absoluto, pero con otro sentido. Déjame buscarlo acá, porque tengo el libro en la mano. Mientras tú también... La profesora de Pilates, por ejemplo, a ver, dame ese ejemplo. Chile nos decía... en España, yo iba al gimnasio y la profesora nos decía, apretad el culo. Claro. Y acá la profesora de Pilates nos decía, piensen que tienen una monedita en el pompis que no se les puede caer. Ya, pompis, eso ya es mucho para mí. No, y piensen que tienen una monedita. O sea, mira también lo largo de la expresión para poder decir exactamente... Oh, yo hubiera hecho algo, pero no te lo voy a decir fuera de micrófono. Otra expresión. Después está también la deformación de palabras, que es muy entretenida. A ver. Estoy medio enfermón. ¿Cómo estás, Mahoma, maometano? Reguleque. El reguleque, famoso. O es medio lenteja. Es medio lenteja este tipo, claro, o esta tipa. Es medio lenteja. El medio se usa mucho. El medio.
Sí, mucho. Y el cómo también. El cómo yo creo que ya es una epidemia y que no somos muy conscientes de cuando... Sí, lo usamos mucho, sobre todo en el lenguaje verbal, porque la conversación acá es preponderante, pero tú también das ejemplo de la escritura epistolar, de cartas, Exacto. de la ficción o de otras formas de escritura donde obviamente la atenuación cambia o son distintas formas porque hay una distancia entre el emisor y en este caso el destinatario del mensaje, ¿no? Entre los interlocutores distinta a lo que se da en el cara a cara. Aquí básicamente lo que tú rescatas es el cara a cara. El tema también aquí de estas formas de tratarse. Mi mamá, por ejemplo, sin que yo lo fuera, ni mi hermana ni yo, siempre nos dijo gordita. Las gorditas. Se usa mucho para referirse a las hijas. Sí. No, que mi gordita, no sé qué. Y tenemos tema también con el cuerpo, ¿no? Sí, mucho. No, está medio pasadito de peso para referirse a un otro Bueno, que ahí tiene tengo- gordura. Exacto. Oye, no encuentro en absoluto. Entradito en carne. ¿Cómo fue que Entradito se en transformó en un carne, señor entradito en Le carne. preguntan en una Sí, entrevista. exacto. Oye, el como mucho me encanta. El Eh, como mucho, lo encuentro. No, es como mucho esto. Y después, por ejemplo... Estamos nosotros aquí puro ojeando y pasando los regio compartiendo con La señora ustedes. Luchi, una vez, ¿Ya? que ya te mencioné quién era, en España me dice, me la topo en la calle y me dice, mira, Juana, nos han puesto dientes nuevos, mira qué bien nos han quedado. Y se empieza a tocar los dientes. Pepe, le dice al marido, enséñale los dientes. Y los dos viejitos muertos de la risa mostrándome los Mostrando dientes. la prótesis dentadura postiza, por claro. supuesto. Qué increíble. Entonces uno decía, pero qué natural, qué sano, que en Chile, en Chile eso jamás habría sido así, por lo menos en mi ¿Y en tu mi libro? medio, digamos. A propósito también de tus ilustres parientes o miembros de tu familia a la que tú también perteneces con la misma distinción, querida Juana, tú en el apéndice de tu libro están los fragmentos de esta biografía que escribiste sobre tu abuelo, Sergio Larraín García Moreno, Exactamente. Historia de una vocación. Y es un extracto de su relato, el relato de su vida, donde acabamos en de ver. negro, claro, identificas todas las atenuaciones. Y, por ejemplo, acá, yo venía llegando de Chile sin una visión de las cosas y fui recibiendo como por toneladas informaciones, elementos. Pero ahí estoy destacando que... En cierto sentido. sí, pero también en América, o por lo menos en Chile, no somos tan asertivos porque no creemos tal vez en que todo sea en que exista una verdad única, y el tiempo es mucho más, por ejemplo, eso venía llegando, como que le da exacto. una mirada más vaga del tiempo, del modo. Y las incertezas, ¿no? O el vivir, acostumbrarse a la incertidumbre y dejar siempre abierta algunas cosas, no cerrar por si acaso. Y no tenerle miedo a eso. Sí. No tenerle miedo. Una amiga historiadora me decía, nosotros vivimos en un país en que los desastres, estamos viendo ahora Los incendios. Están a la orden del día. Entonces, la naturaleza tiene mucho poder y ese es nuestro contexto también. Todo es mucho más incierto, más vago. Gonzalo Rojas conocía bien mi libro de la atenuación, mi tesis, y le gustaba mucho porque consideraba que eso le otorgaba una riqueza al lenguaje, porque le otorga mucho más matices, ¿no? Le otorga mucho, no sé, cuando las cosas no son tan simples, tan directas, entonces todas estas fórmulas de las que hemos estado hablando enriquecen el lenguaje y también eso lo hace cercano a la poesía. Ayer estuve con dos escritoras que han estado acá con nosotros en Frecuencia Literaria, que es Paz López, autora del celebrado ensayo que sacó el año pasado, pero todavía está circulando con mucha presencia y muy buen recibimiento, que es Pánico y Ternura. Y estaba también con la psicóloga autora de un podcast maravilloso y el libro homónimo, en La pareja en el laberinto. Ella es psicóloga clínica y también habla todo el tema de cómo nos vinculamos, sobre todo en este caso en pareja. Y escuchando estos ejemplos que tú me dabas, de alguna forma la atenuación en Chile y esa riqueza nos da, y esas contradicciones, cierto cariz justamente de pánico por la distancia y la ternura por la cortesía.
Y como que la atenuación tiene esos elementos, Lo parafraseando tiene, lo yo el tiene. título de Claro. Paz López. Bonito Ya, eso. perfecto, Bonito, sí. ¿ves? Todo está linkeado. Sí. Mira, acá encontré el ejemplo. Como soy A ver, obsesiva, a ver. lo encontré, Juana. Por ejemplo, tú haces un inventario de algunos recursos de atenuación propios del castellano en Chile, y dentro de los recursos léxicos y fraseológicos está el absolutamente. Y acá citas a Kenny, que advierte que el adverbio absolutamente, así como la frase en absoluto, se usa frecuentemente de manera elíptica, en lugar de ninguna manera, de ningún modo. Es decir, que el elemento negativo, no o nada, por sobreentenderse con frecuencia, se omite. Y aquí me genera la confusión interna. Como por ejemplos en Chile, para las citas lo siguiente, la pregunta, el diálogo. ¿Tienes 20 pesos que prestarme? La respuesta es absolutamente. ¿Oíste lo que dijo Pedro? Absolutamente. Así que mi enfermedad no es de cuidado, absolutamente. Yo el absolutamente lo usaba como algo categórico de un sí. Ujú. Y acá pareciera que no me quedó claro los ejemplos. Bueno, Sí, a mí fíjate que oh, también lo estoy pensan- desconociendo un pensaste poco. lo mismo. Pero, claro... Vos tenés el trabajo es como- de Kanye. o No, de no, Kenny. claro, de Kenny. Cuando él habla del español de América, él absolutamente lo ve como que niega el no. Claro. Pero en Chile No yo se usa así, no- al no contrario, lo diría yo, usamos ¿no? así. Yo diría que lo usamos más en el, sí, claro que te voy a prestar plata, aunque no te voy a prestar a propósito de la Claro. Qatar y no cumplir. Sí, Claro. te digo que te voy a prestar plata y después, Sí, si te he visto no me acuerdo. Bueno, y también hay una cosa con el tiempo. Por ejemplo, estamos al habla. Cuando Sí. estamos al habla, de ahí nos vemos, de ahí. ¿Cuándo? Oye, me Impreciso. prestáis un sí, de ahí te lo paso. Exacto. Y queda todo como en el aire, todo vago, ¿no? Tipín, nos vemos tipín y después la impuntualidad. La todo el imprecisión tema misma. Exactamente. Un desastre, odio Es la como todo impuntualidad. más improvisado, todo menos planificado. Exacto. Sí, sí. me encanta. Ya, vamos con los últimos ejemplos para ir cerrando y comentar entonces que este libro, ay, aquí justo está el no llegáis, ¿no? Este libro de Juana Puga en relación a su investigación, ¿ya de cuántos años? Podríamos poner unos 30 años, Puta, sí, como unos 30 años, 92, 96. sobre la atenuación de castellano chileno en comparación al español, al peninsular. Es muy interesante porque tiene una mirada antropológica, sociológica y, por supuesto, lingüística. Y, ¿por qué no decirlo? Psicológica, que son las lecturas que uno también puede tener al leer y reconocerse lo que hay detrás. Y yo al leer tu libro, junto con fascinarme, Juana, como te decía, muy sinceramente, Muchas gracias. y le comentaba a Marco, nuestro productor, oye, mira, hacemos esto por no sé qué. Yo me empecé a hacer casi un trabajo interno, de decir, pero ¿por qué? Perdón que lo diga en buen chileno, me cago en 3/4 cuando tengo que pedir algo. Cuando soy toda bacana en otros aspectos de mi vida y no me importa ni hacer el ridículo, ni equivocarme, no tengo ningún problema. Bueno, pero estoy pidiendo ahí como disculpas solo por pedir. Y me empecé a cuestionar ese tema. Así que mira lo que me llevaste incluso. Ya, cerremos Interesante. con algunos ejemplos, Juana. A ver, ¿qué más ejemplos? Hay uno del Coco Legrand que percibe nuestro lenguaje, por supuesto, y nuestra forma de ser también, ¿no? Dice, yo no sé por qué el chileno tiene como pánico, y ahí está el cómo, de echarse un garabatito cuando están en el diccionario también. Genial. Después, dígase lo que se diga. Donde mejor me he sentido ha sido en España. Y esto es un diálogo entre dos personas. Precisamente, pero chileno. Precisamente donde hay un régimen político que estoy muy lejos de compartir, porque dígase lo que se diga, es una dictadura, ¿no? El disculpe, ¿no? En Chile es muy habitual pedir disculpas, eso ya lo dijiste. Disculpa, la calle Tobalaba, por Sí. ejemplo, para pedir una dirección. ¿Y un Y español así, qué diría? De una. ¿Dónde está la calle toda la? ¿No saluda? ¿Qué hace un español? Mira, no lo sé, pero no va a pedir disculpas. No, sin Yo duda. creo que no. O, perdón, ¿me puedes decir la hora? Clásico. O es como... esto me pasó a mí con una amiga que le regalé, le entregué un artículo que había leído, que había escrito, y ella encontró un error ortográfico. Y me dice, oye, sería muy traumático que yo te comentara un pequeño detalle de ortografía.
Qué linda. Toda la vuelta que se dio. Toda la vuelta que se Pero dio linda, para- dulce. Dulce. Claro, súper dulce, cuidadosa. Exacto. Porque esa cortesía tiene mucho que ver con el cuidado. Esa atenuación es para no herir. Exactamente. Genial. En algunos casos sí, pero en otros casos también nos impide, cuando quisiéramos ser más asertivos y todo, nos impide hacerlo, ¿no? ¿Y hemos cambiado? ¿Ha evolucionado la Yo atenuación creo- en Chile? No lo he estudiado, no te lo puedo decir así. Pero al oído. Pero yo creo que sí. Yo creo que los jóvenes, los niños, la gente joven está mucho más asertiva. Bueno, yo soy profesora y he notado el cambio en mis estudiantes, porque además están mucho más abiertos al mundo. O sea, ya hay mucha más migración, hay gente de otras culturas, sí, están más asertivos. Yo diría que sí. Hay Pero no lo he estudiado. muchos videos, no sé si has visto, Juana, en las redes sociales, sobre todo, claro, como tú bien señalas, de migrantes que ya están acá, colombianos, venezolanos, que destacan, se ríen, pero también con respeto y con ya cierta apropiación, porque viven acá, de las formas en que hablamos, pero sobre todo de lo poco que se nos entiende, en cambio de conceptos, de palabras, pero ahí hay muchos eufemismos y sin duda hay mucha atenuación que no la habíamos advertido como tales, y está como de moda, pero el chileno, pero de una perspectiva de que es el castellano que menos se entiende en el mundo, que es el más difícil. Está el tema del volumen, que destacaba José Santos Vera González, pero está también, que cuesta escucharlo, no estamos gritando, no solemos gritar, a menos que estemos muy enojados, pero está el tema también de no solo el diminutivo, sino de esto que Que no decía, de las comemos la mitad de perífrases, las palabras. exacto, que no terminamos, Exactamente. qué sé yo. ¿Nuestro castellano es andaluz o no? ¿De dónde proviene? ¿Tú sabes un poquito cuál es el origen Sí, el origen es básicamente andaluz. andaluz, pero- ¿no? Pero Ya, súper obviamente ya claro. mezclado y Sí, fusionado. y por supuesto, y también con el influjo de, Tú lo de pones la acá. lengua de sustrato. Exacto, el mapuche, el mapudungún, quechua, mabungo, claro. que, claro, Exacto, son- como que idioma. influyen en el Totalmente, lenguaje. totalmente. Muy interesante, me encanta. De hecho, me pasa que me dan ganas de hacer como ejercicio de películas chilenas o estar muy atenta a lo que escucho, a lo que también yo emito en mi rol como periodista sobre lo que es la atenuación, porque hay muchas capas sobre lo que es el lenguaje, que es una forma, ¿no?, de asir, comprender el mundo, que creemos que es nuestra realidad, y nos damos Exacto. cuenta que como este lenguaje nos restringe, pero también nos delimita, nos contiene, por lo mismo, Exactamente. nos resguarda, nos hace diferente, nos distingue, pero también, obviamente, nos pertenece, a veces nos duele, lo rechazamos, qué sé yo, todo lo que, Sí. todas las emociones que pueden surgir desde ahí, que tienen muchas lecturas y es muy interesante. Así que agradecerte nomás, Juana. Ya, pues, muchas gracias, Daniela. Y contigo termino, de hecho, la temporada de este 2025 con esta, digamos, patita que llegamos este mes de enero. Vamos a seguir nosotros en marzo con una nueva temporada de Frecuencia Literaria. Los primeros días de marzo, luego de merecidas vacaciones de todo el equipo acá de la Radio USACH, Juana. Y ahí te quiero invitar en los primeros meses, el primer semestre, cuando tú vengas a Santiago, de tu preciosa ciudad de Valparaíso, perdón, de Valdivia, me fui para otro lado, para hablar además de tus libros ya de poesía, que me los trajiste, no los traje acá ahora, pero me los regalaste, una edición además preciosa, que son de una edición... Ultrún. 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 ¿Y ¿Es de Valdivia? Es de Valdivia, justamente. Para hablar también de tu poesía y hablar de ese lado también más artístico, más allá del trabajo fascinante que nos trajiste hoy como lingüista. Y estamos hablando del Cautivo y Aral, que me trajiste y te agradezco mucho, y en el verano los voy a disfrutar. Muchas gracias, Daniela. Gracias también al programa Frecuencia Literaria y a los auditores. Gracias, Juana Puga. Y nosotros nos vamos con música, deseando que tengan unas lindas vacaciones, un lindo verano para quienes no tengan vacaciones. Y nosotros vamos a estar también compartiendo los mejores programas de este 2025 durante este receso para nosotros desde la radio de la USACH. Chao.